Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser, siendo seres de luz, seres amados y seres de esta red maravillosa en la que la creación nos acontece a todos, siendo hermanos en Cristo, hijos del mismo Padre y bendecidos por la misma gracia del Espíritu Santo. Reciban un amoroso saludo fraternal desde la Fundación Amayá, en el campus, en la vereda Estrella Nueva del municipio de Jericó, la provincia del Cartama, suroeste de Antioquia, territorio Abya Yala. Una noche pasada por agua, bendito Dios, así hemos amanecido, en nebulosa, en neblina, frío, así fue el día de ayer, aconteció, que impide los trabajos del campo afuera, pero permite el trabajo interior en la reflexión y nos llama a ocupaciones que es el Creador el que en su obra maravillosa, nosotros siendo corpúsculos de esta arquitectura flexible a la creación misma, como el alfarero, le dice a Jeremías para enseñarle el maestro allí, Dios al profeta. Y Jesucristo ya en el nuevo ciclo de restauración de esa obra, que se van desviando del camino de la perfección en gracia del Espíritu Santo, el proceso de santificación, esperando la venida, que sería el tercer ciclo. Cuando, bendito Dios, así lo dice el Evangelio de San Mateo, de esta red de confianza, de esperanza y de crianza en la que todos somos, desde unos pececitos, así unos alevinos, van creciendo hasta ser ya unos tiburones, unas ballenas o unos ya cachalotes, pero siempre todas las generaciones allí. Amén. Y ese es el Salmo. Dichosos a quienes auxilia el Dios de Jacob. Bendito Dios, que sea la palabra entonces que nos motive esta mañana con la meditación y en la interpretación de cada una y cada uno, pero acorde a la misma fuerza del Espíritu Santo, y que podamos seguir tejiendo redes, compartiendo esas interpretaciones según sus experiencias de vida, sus testimonios de vida, que cada vez van siendo más maravillosos, más sorprendentes, más enriquecedores en la medida en que los vamos compartiendo. Bueno, en el libro de Jeremías, en el capítulo 18, versículos 1 y siguiente, terminaría con la oración que hace el mismo en este momento, donde dice: la acción simbólica del alfarero y el barro. El Señor se dirigió a mí y me dijo: baja a la casa del alfarero y allí te comunicaré un mensaje. Yo, Jeremías, bajé y encontré el alfarero trabajando el barro en el torno. Cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro, hasta que quedaba como él quería. Entonces el Señor me dijo: ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, israelitas, lo mismo que este alfarero hace con el barro? Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Yo, el Señor, lo afirmo. En un momento dado decidió arrancar, derribar y destruir una nación o un reino. Pero si esa nación se aparta del mal, entonces ya no le envío el castigo que le tenía preparado. En otra ocasión decido construir y hacer crecer una nación o un reino. Pero si esa nación hace lo malo y desatiende mis advertencias, entonces ya no le envío los beneficios que le tenía preparados. Di pues a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén que yo, el Señor, les digo: estoy haciendo planes contra ustedes. Estoy pensando en castigarlos,
Dejen ya el mal camino, mejoren su conducta y sus obras. Ellos te van a decir, no pierdas tu tiempo. Preferimos vivir como a nosotros nos gusta y seguir tercamente las malas inclinaciones de nuestro corazón. Por eso el Señor dice, pregunten entre las naciones si alguien ha oído cosa semejante. El pueblo de Israel ha hecho algo muy horrible. ¿Desaparece alguna vez la nieve de las altas rocas del Líbano? ¿Se secarán acaso las frescas aguas que bajan de las montañas? Pero mi pueblo me ha olvidado y ofrece incienso a dioses falsos. Se ha extraviado en su camino, el camino antiguo, y sigue senderos desconocidos. Así ha convertido su país en un desierto, en un constante motivo de asombro. Todo el que pase por él moverá espantado la cabeza. Yo, como un viento del este, dispersaré a Israel, lo haré huir de sus enemigos. Yo le volveré la espalda, no la cara, cuando llegue el día de su castigo. Los planes contra el profeta. La gente dijo, vamos a preparar un plan para deshacernos de Jeremías. Jamás faltarán sacerdotes que nos instruyan, ni sabios que nos dejen consejos, ni profetas que nos comuniquen la palabra de Dios. Acusémoslo para que lo maten. No hagamos caso a nadie de lo que dice. Oración de Jeremías. Señor, préstame atención. Oye lo que dicen mis enemigos. ¿Es con el mal como se paga el bien? Ellos han cerrado mi sepultura. Recuerda que me he enfrentado contigo para hablarte en favor de ellos, para pedirte que apartaras de ellos tu ira. Pero ahora, haz que tus hijos mueran de hambre a filo de espada, que puedan viudas y sin hijos sus esposos, que la peste mate a sus hombres y sus jóvenes caigan en el campo de batalla. Envía de repente contra ellos una banda de ladrones, que se oigan sus gritos de terror, porque cavaron en hoyos para atraparme, prisionero, trampas a mi paso. Pero tú, Señor, conoces todos los planes que han hecho para darme muerte. No les perdones su maldad, no olvides sus pecados. Hazlos caer delante de ti, castígalos con ira. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 146, dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Alabaré al Señor con toda mi alma, alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré himnos a mi Dios mientras yo exista. No pongan su confianza en hombres importantes, en simples hombres que no pueden salvar, pues cuando mueran regresan al polvo y este mismo día terminan sus proyectos. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. Feliz quien recibe ayuda del Dios de Jacob, quien pone su esperanza en el Señor su Dios, e hizo cielo, tierra y mar, y todo lo que hay en ellos. Él siempre mantiene su palabra, hace justicia a los oprimidos, y da a comer a los hambrientos. Dichoso a quienes auxilia el Dios de Jacob. El Señor da libertad a los presos, el Señor devuelve la vista a los ciegos, el Señor levanta a los caídos, el Señor ama a los hombres honrados, el Señor protege a los extranjeros y sostiene a los huérfanos y a las viudas.
pero hace que los malvados pierdan el camino. Oh Sión, el Señor reinará por siempre, tu Dios reinará por todos los siglos. Aleluya. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob. En el Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, entre los versículos 47 y 53. Con esto terminan las presentaciones de las parábolas de Jesucristo, que se han venido en total trabajando 7, de una a una comparando por pares. Hoy tenemos la parábola de la red y la de lo nuevo y lo viejo. En la primera dice Jesús: sucede también con el reino de los cielos como con la red que se echa al mar y recoge toda clase de pescado. Cuando la red se tira, se llena, los pescadores la sacan a la playa, donde se sientan a escoger el pescado, guardan el bueno en canastas y tiran el malo. Así también sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles para separar a los malos de los buenos y echarán a los malos en el horno de fuego. Entonces vendrá el llanto y la desesperación. Y en lo nuevo y lo viejo, Jesús preguntó: ¿entienden ustedes todo esto? Sí, contestaron ellos. Entonces Jesús les dijo: cuando un maestro de la ley se instruye acerca del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa que de lo que tiene guardado sabe sacar cosas nuevas y cosas viejas. Ya Jesús en Nazaret, cuando Jesús terminó de contar estas parábolas, se fue de allí y llegó a su propia tierra, donde comenzó a enseñar en la sinagoga del lugar. Y la gente admirada decía: ¿dónde aprendió todo lo que sabe? ¿Cómo puede hacer esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿Y no es María su madre? ¿No es el hermano de Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿De dónde le viene todo esto? Y se resistían a creer en él, pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo allí muchos milagros, porque aquella gente no tenía fe en él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. En gracia del Espíritu Santo me inspiró terminar con la síntesis de las parábolas, que es la predicación de nuestro Señor Jesucristo, de regreso a su pueblo, a su tierra en Nazaret, en la sinagoga, donde ya en otro contexto, más allá del que veníamos meditando de las parábolas, en campo, para regresar a hacer su vida de misericordia, de amor y de perdón, de redención, de salvación. Precisamente porque es un ciclo de vida continuado. Preferible hablar por procesos de vida, incluso desde la misma gestación, desde antes de nacer. Ya esas almitas que vienen a encarnarse en padre y madre para engendrarse como criatura, incorporarse en un ser siendo testimonio de vida, como somos cada uno de nosotros, mis amores. Empieza el nacimiento, el crecimiento y el perfeccionamiento continuo, desde que se es niño, joven y adulto, por sintetizar allí. Pero esa es la vida, en esta vida eterna que somos siendo testimonio de vida terrenalmente, corpóreamente, como corpúsculo de toda la obra magna de la creación, criatura humana, entre las otras criaturas, espíritus,
alma, mente y cuerpo, allí en sintonía. Y es un proceso de depuración constante. Por eso decía al inicio de confianza, red de confianza, se tiene confianza en el hijo, en la hija que van a ser, porque allí se tiene puesta la esperanza en Dios de que es prolongar en cierta forma la existencia, cuando se es padre, cuando se es madre, porque se tiene la esperanza de que ese testimonio se encarna en otro ser que vino a cumplir una misión del Padre Creador, no nuestra propia voluntad, sino ir tratando de orientar, rectificar, perfeccionar, mejorar. Pues eso es lo que hace Jesucristo el alfarero, cuando se incorpora en la humanidad para dar testimonio del Padre, de la obra de la creación, es recordarnos esa huella que somos humus, somos barro, somos tierra, y como tal moldeada acorde a la voluntad del Padre, para, inspirado por el Espíritu Santo con la fuerza del amor, las gracias, los dones, los talentos, las virtudes, los dones específicos de cada uno, alimentemos todo ese cuerpo grande de la obra creadora. Entonces el proceso de selección, de separación y de disposición final no es en el ciclo como se hablaba en Antigua, con Jeremías, como se interpretaría desde la ley mosaica, desde el derecho antiguo, con los 613 preceptos y demás, cánones, dogmas, donde se castiga a quien cumple o no cumple. Se califica lo que es bueno y lo que es malo. La justicia humana tiende a eso, porque se trabaja con un criterio más, una lógica más, una forma más de creernos perfectos, de creernos superiores y de creernos más adelantados que otros. Cuando en un proceso amplio, en la justicia divina, que es salvación, que es santificación, que es lo que viene a mostrar Jesucristo, y esperamos en la tercera venida, tercer momento, por eso hablaba 3 ciclos, antes, durante y después de Jesucristo, habrá de venir, pero no es para castigar, no es para sancionar. En la misericordia de Dios, de las interpretaciones que han surgido históricamente, las manifestaciones de Dios, que es innombrable en el pueblo judío. Por eso decíamos ayer que San Mateo habla de los cielos, porque habla al pueblo judío, aclara el padre Fray Alejandro Tobón, ayer y hoy precisamente, porque es innombrable, porque es profanar para ellos en la ley judía, antes de Cristo, el que se nombre a Dios para cualquier cosa. En nuestra religión cristiana es prohibido jurar en vano, o sea, pronunciar el nombre de Dios para otra cosa. Antes se hace necesario promoverlo, promocionarlo y valorarlo como tal, porque estamos cayendo en un oscurantismo. Si bien estas religiones nacían en el medioevo, que se acusa de que las religiones se encerraron, escondieron la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, las experiencias de Dios para irlas dosificando poco a poco, pero basadas en el miedo, en el terror y en el pánico, que esa fue las cruzadas hacia 1400, 1500, y llegar a este territorio Abiyala a imponer la cruz, a imponer la santa voluntad de los líderes, de los gobernantes, de los reinantes en ese momento en conocimiento, dígase maestros, profetas y sacerdotes, pero al servicio de la corona, al servicio del rey, al servicio del feudo, y los demás sometidos, subalternos, esclavos de los hombres. Decía el Maestro en estos días Jesucristo, ten cuidado que los hombres te someterán a sus condiciones, a sus leyes, a sus mandatos. En cambio, Él nos da la salvación en la misma palabra de vida. Pues mis amores, a eso se refieren prácticamente las dos comparaciones.
Ayer meditamos un poco la del alfarero, hoy retomamos porque esa metáfora de ser pieza de una obra de arte, la obra majestuosa, creer en Dios, creerle a Dios y co-crear con Dios de la mano derecha, siguiendo a Jesucristo en la misión evangelizadora, hoy que estamos en jueves con las misiones. En este proceso de santificación estamos todos llamados como apóstoles a co-crear, y ahí viene confianza, esperanza y la crianza. Es la didáctica, es la educación, es la forma misericordiosa de que todos lleguemos. Aquí no estamos compitiendo quién llega primero a la meta, no, todos tenemos que llegar a la máxima experiencia de vida, que es la transformación, la expansión de la conciencia, la conexión personal, terrenal y cósmica entre todas estas criaturas que somos siendo, para llegar cada uno en lo que tiene que llegar, en lo que aporta, en lo que está ordenado, en el orden natural, en la sabiduría de Dios y en su omnipotencia, omnipresencia y omniscencia. Amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que atinar, y podemos tardar toda una vida. Alguien podrá terminar antes, pero igual si termina primero le toca esperar a que llegue el otro, porque la premiación es para todos. Entonces aquí no hay que competir en que el primer lugar y el que saca más y el que tiene más, no. Todo es generosamente para ser compartido, para ser dispuesto a una gran experiencia de vida que todos construimos día a día. Por eso triangular todos los días, espiritualmente, esa pausa. 2, mentalmente ordenar los pensamientos, las ideas, las reflexiones. Y 3, los accionamientos, que ahí define el comportamiento del día. Y siempre, una vida, un día en miniatura, decía mi padre. Amén. Y así se va avanzando esa vida hasta que llega el momento de ir triangulando. Agradezco comentarios que han hecho, realimentaciones, y eso enriquece. Yo ruego a Dios que en algún momento podamos hacer un intercambio de experiencias de vida, de formas de interpretación, de testimonios, y que sirvan para gloria de Dios todos los aconteceres diarios en ese crecimiento. Crecer en alma, mente y cuerpo es poder espiritual, mental y emocionalmente actuar como si fuera el último. Meditar, orar y ayunar. El bautismo, sumergirnos en el agua y en el fuego y el aire y la tierra. Rescato allí el padre Pedro Justo de Río, que ya está mejor de salud precisamente. En vez de hablar cuando se tiran esas piezas defectuosas al barro, del barro, perdón, al fuego, no es para que se deterioren, es para que se perfeccionen. Él quiere hacer esa interpretación. Yo también estoy en ese sentido, inspirado por el Espíritu Santo, pensando que el fuego, el aire, la tierra, el agua, todos los elementales, la conciencia, en esos vórtices, en esos movimientos, en esa dinámica, ayudan a ese mejoramiento continuo, a ese perfeccionamiento. Todos somos buscadores de la perfección, mas no somos perfectos, y ni somos jueces, ni podemos descalificar a uno u otro. Le falta más aprendizaje, le falta más trabajo, le falta más dedicación. Uno podrá ayudar, orientar, pero cada quien hace su tarea. Y esa relación mística con Dios, la mistificación, o sea, la experiencia mística, que es solo con Dios. Y es individuación, es individual, cada uno. En colectivo podemos compartir experiencias de vida, pero relativizando entre nosotros, no comparando ni mejor ni peor, y esos calificativos de los estándares y de la sociedad de consumo, esnovista y todas esas cosas, ¿no? Y capitalista u otras formas de vida material, mundana, ¿no? Aquí todos amorosamente. Dios es misericordia, Dios es amor y Dios es perdón. Entonces todos tenemos que llegar. La madre abnegada por todos sus hijos, el padre abnegado por todos sus hijos, el hijo abnegado por los que le siguen. En todas partes vamos a encontrar siempre adelantados en la generación y otros más atrasados en la generación, y siempre nos tenemos que acomodar todos para la foto.
Amén. Pero no para vernos como paisajes, sino como corpus vivo en el Espíritu Santo. Sigan siendo bendecidos. Se les ama fraternalmente. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto.